Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Mira, yo tuve la gran fortuna, y lo digo así, porque finalmente la situación económica que actual vivimos es difícil, pero bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar fuera de Aguascalientes. Yo soy originario de aquí. Estudiar en la Universidad de las Américas, Puebla, la licenciatura de Humanidades. En esta licenciatura, prácticamente lo que, digamos, era el objetivo es que uno tuviera una formación en literatura, ¿sí?, en filosofía e historia del arte, y a partir del tercer semestre uno se iba especializando en el área que más deseaba. Entonces, yo ahí fue un encuentro que yo llamo la primavera del pensamiento para mí y para muchos de mis compañeras y compañeros, porque en las clases que yo tenía, por ejemplo, en historia del arte, no eran solamente de estilo, de lo que se llama, sino que la doctora Laurence Le Boulay fue una de mis mentoras y sigue siendo. Ella fue alumna de Michel Foucault. Entonces, bueno, eso yo lo supe hasta después, porque sus clases eran formidables, además que empezó a impulsarnos a todos a tomar clases de teorías del arte, ¿no? Sociología del arte, arte y psicoanálisis, filosofía del arte, etcétera, ¿no? Y fue ahí donde me empecé a conectar yo más con la importancia de leer, no solo de conocer, digamos, las corrientes artísticas, sino también construir marcos teóricos para finalmente pensar de una manera crítica finalmente los fenómenos artísticos, tanto a nivel mundial como en México. Yo te lo comento eso porque, claro, tuve otros profesores, pero bueno, quien marcó mucha huella fue ella, la doctora Laurence. Y a partir de eso hice una tesis, ¿sí?, con todos los errores, ¿no?, de licenciatura, sobre los murales, algunos de los murales calificados, realizados por cholos, ¿no?, de varios puntos de la ciudad. Y eso me fue interesando cada vez más para hacer la maestría en sociología por parte de la Benemérita Universidad de Puebla, y en la cual, bueno, me adentré más en el estudio del campo de la sociología. Y bueno, finalmente resultó de eso para poderme titular, ¿no? Y gracias a una beca del CONACYT, hablé sobre los murales de las Vírgenes de Guadalupe, de las Huertas, ¿no?, de la Colonia Insurgentes, y ahí ya hice un trabajo, digamos, más sociológico, ¿no?, entrevistas y sobre todo conversaciones en campo, no solo con los autores de estos murales o pinturas murales del barrio, sino que también tuve que aproximarme a hablar con ellos y con las personas de la colonia. Entonces eso a mí me dejó también un aprendizaje, y bueno, inicié el doctorado en el Colmich de Ciencias Sociales, pero decidí retirarme por cuestiones personales y porque, bueno, hablando ahorita de lo que dices de los dispositivos de poder, no me parecieron ciertas cuestiones en la estructuración del doctorado, porque no dejaban o no te permitían traer nuevos autores o leer nuevos autores que están en las discusiones actuales, y por eso preferí, pues, digamos, no terminarla, pero aún así tuve clases con el doctor Philipp Schaffhauser, que está en el Colmich, y que, bueno, fue lo que yo duré 1 año, 3 meses, ¿no? Después me retiré, pero también fue muy significativa esa experiencia para mí, ¿no?, porque me enseñó mucho y le estoy agradecido eternamente. Principalmente ahorita estoy hablando de la parte oficial, académica pues de investigación, pero la investigación, y sí te lo puedo comentar,
aunque no tenga, digamos, una plaza o años seguidos, pero sí empecé yo hace entre 15 y 16 años a dar clases en la Prepa Petróleos. Puedo decir que desde la enseñanza, y siempre en el día de hoy, ¿sí? que era lo que a veces el doctorado, como no podía trabajar, no me pedía, o me impedía, mejor dicho, tener contacto con alumnos y alumnas, o mejor dicho, estudiantes, porque parte de mis investigaciones personales que hago, de los libros que compro, tienen que ver mucho con las clases que estoy dando. ¿Sí? Creo que el motor o el detonante son las clases. Porque sí, ahí sí yo opto el modelo, aunque, bueno, pueda o escucharse muy fuerte o hasta colonialista, ¿no? Pero de las universidades en Europa, que a mí me interesa mucho eso de retomar tu plan de estudios, trabajarlo durante el semestre que no das clases y recolectar libros, que finalmente es la compra de libros y donde hay que invertir, porque son las herramientas de uno, ¿no? Como profesor o profesora, y han sido siempre con el objetivo de interesar a los chicos y a las chicas a nivel licenciatura y también cuando di clases en maestría. Entonces, creo que la educación, la formación, el diálogo, ¿no? Me siento yo también siempre como un estudiante porque finalmente siempre trato de no repetir las clases, sí seguir bajo una estructura, los objetivos centrales de cada asignatura, pero brindarles algo porque la actualización constante, creo que en todas las áreas del saber, tanto de las humanidades, ciencias sociales o las ciencias duras o puras, como llaman algunos, es importante. Entonces yo creo que la educación ha estado siempre detrás de eso y bueno, y los intereses personales. Sí. Bueno, es interesantísima tu pregunta, ¿no? Porque finalmente lo que está detrás del artículo y que sigo manejando es una noción que muchos, tanto hombres y mujeres, han desarrollado, que se llama lo cultual. No lo cultural, lo cultual. Lo cultual, finalmente, para, digamos, ser muy conciso y preciso, finalmente es lo que va a dar forma a lo que llamamos cultura, ¿sí? Es decir, ya la cultura, digamos, a grandes rasgos es cuando ya se tienen textos escritos, ¿no? Voy a decir, escritos entre comillas, y digamos que se puede empezar a documentar la existencia de grupos una vez que ya, bueno, están asentados y tienen, digamos, prácticas de grupos sedentarios y no de nómadas. Ahora bien, aquí la cuestión para no caer en, digamos, en imprecisiones, que nos ayuda mucho a hacer estas grandes tres divisiones, que no es que sean divisiones, ¿cómo decirlo?, tajantes, sino que son procesos históricos de larga duración y que quien es Hans Belting, el historiador del arte y arqueólogo, quien finalmente acuñó lo que llamamos estos procesos de larga duración, que es antes del arte, durante el arte y después del arte, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo eso? Porque, digamos, antes del arte es a partir de 40,000 años antes de Cristo a 30,000 años antes de Cristo. Ahorita no menciono por qué. Y después, durante el arte es del siglo XVIII al siglo XX y después del arte, finalmente es del siglo XX a lo que estamos viviendo, que llamaría por ahí Yves Michaud, el filósofo, la gasificación de las artes, ¿sí? Pero regreso a por qué mencioné antes del arte. Porque antes del arte, que va desde el 40,000 a 30,000 años antes de Cristo, lo sabemos, o sea, no es una cifra inventada, sino lo sabemos porque en las grutas que se han, digamos,
estudiado específicamente al sur de Francia, la gruta Chauvet, los pigmentos, específicamente el blanco, el rojo y el negro, ya se han dado, obviamente, se sigue estudiando toda la gruta, pero ya se han datado, ¿sí?, a través de la técnica de carbono 14, que está más o menos entre el 40.000 y 30.000 años antes de Cristo, cuando mujeres y hombres empezaron una cuestión ritual, ¿sí?, y de delimitación de lo sagrado y lo profano, a pintar, digamos, escenas de rituales, ¿no? Que luego ahí viene mucha confusión de que si se comían a los animales. No, la cueva es un espacio, ¿sí?, como lo va a hacer después el museo, un espacio sagrado en el cual no todos van a entrar, ¿sí?, solo entran los chamanes, y que finalmente la imagen de los seres humanos, por ejemplo, si vemos en Chauvet, hay más animales, ¿sí?, que presencia de los humanos. Por ahí sería como la primera parte. Y finalmente lo que yo llamo, o lo que estoy diciendo de dispositivos de poder, se remontan sí en esa época, porque finalmente el ser humano pues no solo es relación de, vamos a decir, desde que hablo de que todos no podían entrar a la cueva, sino el acceso está restringido a una minoría. Ya hay un tipo, vamos a decir, claro, en términos actuales, ¿no?, que hay un tipo de exclusión, control, ¿sí?, selección de quién entró. No, pues es una clave del pensamiento del gran filósofo que ha sido muy mal leído para mí. No solo estoy hablando de Aguascalientes, sino a nivel, vamos a decir, a nivel mundial, ¿no? Porque finalmente lo que habla es, una de sus hipótesis es que todas las sociedades terminan controlando, seleccionando, ¿sí?, redistribuyendo el acceso de los discursos y las prácticas solo una minoría, ¿sí? Y es eso, ese control de solo unos pueden tener acceso a, pues digamos, claro, sin caer en descontextualizaciones, está presente ya en los ritos, ¿sí?, de quién entraba y quién no entraba a la gruta. Porque además las grutas no es que es una puerta y entra fácil, no, la entrada es difícil y es controlada, otra vez, esa es la cuestión. Si lo relacionamos entonces, esos 40.000 años antes de Cristo a 30.000 aproximadamente, pues vamos a ver que no solo en el museo, o sea, en el museo finalmente, y eso lo podemos comprobar como en el siglo XVIII, cuando nacen los museos, la crítica del arte, la palabra arte, la palabra bello, el crítico de arte, ¿sí?, los derechos de autor, etcétera. Entonces, lo que se llama la época del gran encierro, hasta de hospitales también psiquiátricos, colegios católicos. Bueno, es la época de encerrar al ser, sería la época de encerrar al arte, ¿sí? Entonces, finalmente se refuerza, ¿sí? Hasta inclusive por ahí hay un texto muy interesante que se habla cómo las familias participan con la policía para encerrar a sus propios hijos, ¿sí? Entonces, finalmente van a decir, bueno, sí, es un fenómeno de Europa, pero aguas, nosotros tenemos muy claro, yo vengo de esa ciudad a estudiar, que ese fenómeno de encierro nos pega en México con la apertura de la cárcel por Porfirio Díaz, de una de las cárceles, bueno, la expenitenciaria, que ahora es, hasta donde yo sé, es un espacio cultural de Puebla, ¿no? Y que igual es en San Luis Potosí, ¿sí?, y ya se convirtió en un espacio cultural. Pero bueno, a lo que me refiero es que estos dispositivos de poder no son nuevos, ¿sí? Yo solamente estoy tomando otra vez lo cultural, ¿sí?, esa historia de larga duración que inicia desde el 40.000 a 30.000 años antes de Cristo, pues no es pasado como queremos, ya muerto, ¿no? Por llamar una palabra que no me gusta mucho, pero es pasado vivo,
y que vemos nosotros tanto en los colectivos de arte contemporáneo a nivel mundial, como local, como estatal, etcétera, que no todos pueden entrar. Y aquí lo interesante, Esperanza, es que no solamente es una cuestión de las artes. O sea, yo de hecho el texto son apuntes sobre el arte contemporáneo, ¿no? De cómo funciona. Es decir, cada vez creemos que estamos en una era de libertades, ¿no? Y de conquistas feministas, identitarias. Yo no voy a negar eso, ni voy a entrar a la discusión. Pero, por ejemplo, si hablamos de que estamos supuestamente en una sociedad del siglo XXI en donde hay más libertades, más acceso a la información, bueno, nada más que las personas que me digan o que finalmente piensen que ya con hacer manifestaciones va a cambiar la situación, ¿cómo es que Edward Snowden escribe este texto que se llama Vigilancia Permanente? O sea, bueno, no es alguien que está en las marchas, es alguien que está en el poder, estuvo en el poder en la CIA, y que en sus relatos cuenta que finalmente en todos estos dispositivos, no es casualidad que Google ahorita sea el uso de muchas instituciones a nivel mundial tras la pandemia. Entonces, finalmente, bueno, y además, ¿quién puede participar? Otra vez en México con el 90%, ¿no? Porque de pobres que hay, o bueno, que no tienen las riquezas o que la distribución, mejor dicho, está en un 1%, el 99%, ahí sí fue un error mío, el 99% que no tiene o que no ostenta tanto el capital cultural, el capital económico, el educativo, ¿sí? Y otros tipos de capitales, como diría el sociólogo Pierre Bourdieu, pues finalmente nos quedamos fuera, ¿sí? Y yo lo digo esto por algo muy delicado ahorita en nuestro país, que no se ha tomado a consideración la cuestión de la secta esclavista de Nexium. Eso podemos inclusive verlo en la cuestión, finalmente, de los mecanismos y dispositivos que dejan entrar solo a mujeres, porque sí, viene al caso, porque dejan entrar otra vez en estos dispositivos de poder en donde solo pueden entrar algunos y dejan a otros. Aquí podremos hacerlo al revés, como en Nexium, que es una secta religiosa que estoy leyendo sobre ello, y estaba ya viendo, además del libro de Roberta Garza, esta periodista que la corrieron de Monterrey por todas las cuestiones que está sacando ahorita, ¿sí? Y también la serie de HBO, de Davao, no, me he dado cuenta que finalmente, y estoy trabajando en esto, de cómo esta secta esclavista no es que solo tuviera ahí Kit Rainer, ¿no? Que era el sacerdote, sino que a la manera de Foucault finalmente es un entramado rizomático de redes de poder, pero que se establecían entre mujeres. Y mujeres, digamos, preparadas, de Hollywood, de la alta burguesía, ¿sí? Y que entre ellas mismas se esclavizaban. Por eso ahí sí se tira mucho la noción que muchas veces hablan sobre sororidad entre mujeres. Porque es toda una discusión que a mí sí me gusta participar, no para decir que uno tiene la verdad, sino, a ver, hay un ejemplo en la práctica. ¿Cómo me explicas que mujeres entre mujeres se terminan esclavizando? Inclusive ahí está un caso de una negra que esclavizó a otras blancas. O sea, creo que es donde viene la discusión y lo interesante de ver que un tema no se limita solo a las artes, porque las artes finalmente están inscritas en relaciones sociales, como cualquier otro tipo de cuestiones, como ahorita lo que comentó de las sectas, ¿no? La cuestión con el arte contemporáneo, y sí, retomando, ¿no? Y esta cuestión de dispositivos de poder, bueno, a decir desde donde se entiende, bueno, es un termo sí de Foucault, de Michel Foucault, pero ahí sí, quien lo reactualiza de una manera, porque Foucault sí tiene, digamos que sí tomó en cuenta para algunas de sus reflexiones al arte, ¿no? Como las palabras y las cosas, ¿sí? La tan hipermencionada el cuadro de Velázquez de las Meninas, y también los textos que intercambió con René Magritte, pero eso a mí, a mí me interesa ir más allá de él.
y quien finalmente está problematizándolo y que también ha sido muy mal leído, ¿sí? Es Giorgio Agamben, ¿no? Quien fue alumno de Heidegger y que ha hecho una relectura que para muchos puede ser muy crítica o muy o sacada de contexto, pero para nada. O sea, Agamben, de hecho, tiene un texto que se llama ¿Qué se entiende por dispositivos? ¿No? Y finalmente habla de los dispositivos como todo una especie de heterogeneidad de prácticas, ¿no? De discursos, de emociones, de sentimientos, ¿sí? Que finalmente se entrecruzan para lo que el término de Foucault, que él reactualiza, funcione la gouvernementalité. Y la gouvernementalité, que lo traducen de una manera muy poco, no sé, porque no existe esa palabra en nuestro idioma, la gubernamentalidad, que para empezar eso no es, o sea, la gouvernementalité, aunque no lo esté pronunciando en francés correctamente, es el gobierno de los otros. Entonces, ¿cómo, si tanto el arte contemporáneo, lo que, otra vez, hablando del arte contemporáneo, no como las manifestaciones o entendidas como las manifestaciones que se están generando en la actualidad, sino que es un campo en el cual no todos pueden participar, aunque estés haciendo ciertas manifestaciones con nuevas técnicas. Ahora, también está si hablamos de esto y desde lo cultural, ¿sí? Lo contemporáneo, el término es muy problemático porque ¿dónde está lo nuevo en las artes? Si ya en las grutas de, digamos, de Chauvet, ¿no? De Lascaux, de Altamira, si empezó el hombre abstrayendo, por ejemplo, no le importó tanto el rostro, sino las dos, digamos, aparatos reproductores que esquematizó, y lo vemos en las grutas, ¿sí? El pene y la vulva, pero la mayoría eran animales que empezaban desde lo abstracto y que al final, ¿no? Terminaron en una forma figurativa, por ejemplo, en Altamira. Entonces, otra vez la pregunta viene aquí, ¿qué hay que hacernos? No es la respuesta, sino si el hombre, digamos, de la prehistoria, obviamente entendido mujeres y hombres, si las mujeres y hombres de la prehistoria pasaron de lo abstracto a lo figurativo, entonces, ¿qué le queda decir más a las artes? Más que repetirse a ellas. No existe lo nuevo. Y no digo, bueno, esa es una hipótesis, porque siempre estamos reciclando cosas de lo ya hecho. Solo contemporáneo en que, además, otra vez, ¿quién dicta qué es lo contemporáneo? Y si vamos viendo ahí, vemos que los coleccionistas, o sea, ya no son los artistas solos, sino es toda esta red muy compleja entre curadores, entre sí, los espectadores, entre los grandes magnates del arte como, ahorita se me olvida su nombre, ¿no? Quien ahorita le está apostando mucho a Jeff Koons, lo siento, se me olvidó, coleccionista, ¿no? Lo siento, pero que por un día al otro a Damien Hirst lo deshizo, porque él finalmente hizo que se hiciera famoso. Y Jeff Koons, bueno, no hace mucho acaba de haber una exposición de Jeff Koons y Duchamp, que yo no entiendo cuál es la similitud, honestamente. Yo sí la dejo en pregunta. Pero bueno, los magnates del arte son los que generan y dictan que sí, que no, que serían en este caso los sacerdotes, ¿no? O sea, no estamos en tiempos de libertad, ni fraternidad, ni igualdad, como dirían los franceses, y menos, bueno, en México, bueno, se puede ver muy claramente que son tiempos difíciles, ¿no? De encierro no solo físico, sino mental. La cuestión es que es la misma pregunta, y qué bueno que lo haces, Esperanza, es la pregunta que no solo está entre la pregunta que lanza Einstein a Freud, ¿no? ¿Por qué la guerra? Pero también hay que recordar que por ahí está Virginia Woolf,
¿no? La gran escritora inglesa. Y también un abogado, ¿no? Pues está en el texto de Tres Guineas, de Virginia Woolf, que también entre ellos finalmente empiezan a hablar, bueno, y la guerra cuando va a acabar. Claro, ella habla de que, bueno, ella siendo mujer no tiene la misma oportunidad de tener impacto del discurso de un hombre, pues sabemos son de las feministas en la literatura. Pero vaya, en esas dos interrogantes, pues es que no, o sea, no hay solución porque es lo que da, voy a decir, es que sería como decir que ya no hubiera poder, ¿no? En la sociedad, o bueno, o estos discursos, aguas, que yo solo soy crítico, pero yo soy un profesor, ¿no? Pero finalmente es como decir cuando se acaba la guerra. Van a decir, bueno, es que ya fueron la primera y segunda y aprendimos de eso, no es cierto. Estamos ahorita en una guerra viral, ¿no? Y de lucha por quién tiene la vacuna primero. Es que la guerra no se deja. Partimos de la guerra, partimos de la violencia y del poder. Y aunque haya todas estas buenas intenciones, yo voy a decir, por erradicar la violencia de género, erradicar la violencia hacia, otra vez, las muertas de Juárez, que pareciera que ya muchos se olvidaron de ellas, ¿no? Y que ahí sí sería muy contrastante, perdón, ver cómo en una secta que sí otra vez estuvo participando la persona que administra Junco, el Reforma, ¿no? Y su hija, que estuvo ahí esclavizando a otras mujeres. Yo es lo que cuando digo, ¿cuándo va a acabar entonces el ser humano de hacerse daño? Pues yo no soy tan positivo, ¿no? Ni soy tan optimista, ¿no? Porque finalmente, lo siento, pero no le veo ninguna solución a eso, porque finalmente esta cuestión de control, de distribución, ¿no? Que tanto menciona Foucault de los discursos, pero también de las prácticas, de los comportamientos, de acceso a la información, se queda siempre en una minoría. O sea, podemos tener por eso hablé de Snowden, pero también está, y para estar cerrando, también está, se me olvidó el nombre de Wikileaks, Julian Assange. Ahí está. Finalmente ya no más falta que lo maten. A ver, porque son dos personas, ¿sí? Que más allá de manifestarse o no, estaban liberando información. O sea, es decir, que es información que, por ejemplo, Obama controló muy bien para blanquear su imagen, ¿sí? Y el gobierno de Hillary Clinton, que era así muy pro-feminista, pero eso sí, darle matanza a ciertos pueblos en Medio Oriente, ¿no? Y otras partes del mundo. Es lo que otra vez digo, ¿qué ha pasado cuando personas dentro de situaciones de saber poder liberan información? ¿Cómo les va? Por eso yo no soy tan optimista de que sí, en la lucha vamos a conseguir. No creo. Y otro ejemplo, por último, es cuando Mandela, por ejemplo, después de estar encarcelado, ¿sí? Sale, ¿no? Ya gana las elecciones, pero otra vez, lo que va a hacer, y sigue presente, lo que va a ver es que no todos es decir, en la cultura, digamos, africana, ¿no? No todos, en la cuestión de clase, ahí sí va a haber los pobres y los ricos. O sea, no porque llegue a un gobernante negro de nuestras mismas raíces, ¿sí? Va a decir que va a cambiar eso, como en Sudáfrica. No cambia, al contrario. De hecho, existe actualmente a pesar de que fue la guerra en Ruanda y todas esas cuestiones, en el continente africano hay una discriminación. El negro, que es, voy a decir, de color, así lo sé, porque Michel Pastejo lo menciona en su texto, Breve Historia de los Colores, y también en Los Colores de mis Recuerdos. En esos dos textos habla sobre la problemática de cómo el negro brillante o de tez brillante es discriminado por el de tez opaca.
Entonces yo no, por eso yo no soy muy optimista, ni creo mucho en la emancipación social, porque además estudié en sociología, en donde siempre se trata de vamos a cambiar al mundo. Pues yo no creo que lo cambiemos, más bien hay que ni modo aceptarnos como es y tratar otra vez, sí, desde nuestro ámbito más cercano, en vez de dar soluciones pues, universalistas, y que además, otra vez sería la pregunta, ¿quién me da a mí el derecho de decir que el mundo se tiene que cambiar? Porque va a haber otros que no van a estar de acuerdo, ¿sí? Y eso es todo. Por ejemplo, lo de las sectas o grupos empresariales de coaching que terminan finalmente imponiendo una verdad, o grupos cristianos o católicos, o etcétera, es lo que da después las luchas. Entonces, sí creo que se pueden llegar a acuerdos. Sí creo que como profesor y profesoras podemos podemos estar compartiendo a los estudiantes, pues, nuevas lecturas, ¿sí? Eso es lo que yo creo, ¿no? En el día a día, construir no solo relaciones que no se basen en la violencia, que no se basen en la cuestión de discriminación, y que pues yo lo que podría decir que uno aporta su granito de arena, más que en una solución universalista, ¿no?